En este nuevo episodio de Entre Profes nos acompaña Marcelo Geralnik, preparador físico que tuvo una dilatada trayectoria en el fútbol profesional venezolano, pasando por equipos como Deportivo Lara, Deportivo Petare, Club Deportivo Italia y Deportivo Anzoátegui, siendo además fundador y director de Grupo Equipo. Esperemos que disfruten de esta charla amena que llama a la reflexión de nuestra profesión. Disfrútenla. Estamos con un profe que de alguna manera hizo que el fútbol venezolano creciera en gran medida. Primeramente, profe Marcelo, gracias por tu tiempo. Rudy, ya que estás por allí también, salúdanos, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Marcelo? Para nosotros es un placer y que puedas estar con nosotros, puedas compartir tus experiencias y más porque has tenido una vasta experiencia en Venezuela, lo que te acredita para también estar en este podcast y que, bueno, ha sido parte fundamental también de la formación de muchos profes venezolanos que han podido compartir contigo en los clubes venezolanos y que también han ido a formarse a Argentina en tu empresa, como lo es de Grupo Equipo, en el grupo de trabajo que tienes en Argentina. Y bueno, es para nosotros un placer poder escucharte y que la gente también, o los profes te puedan escuchar. Hola Rudy, hola José. Bueno, para mí de verdad que es un honor, una alegría poder compartir este momento con ustedes y bueno, como siempre digo, en mi trayectoria futbolística Venezuela fue lo mejor que me pasó y nada, lo lindo del fútbol es eso, ¿no? Que fui allá por el 2005 y hoy 2020 estoy hablando con ustedes y ustedes con esas ganas, con ese ímpetu y bueno, y nos une en estos momentos un poquito difícil acá en España, pero nos une a los tres acá pudiendo compartir estas lindas experiencias. Genial, Marcelo. ¿Pudieras contarnos un poquito cómo comienza tu trayectoria en el mundo de la preparación física? Sí, mirá, como un poco como les pasó a muchos en Argentina, o la mayoría, en Argentina todo el mundo el sueño cuando uno nace es ser jugador de fútbol. Jugué al fútbol de manera amateur, semiprofesional y bueno, siempre quería estar, me visualizaba dentro del ambiente del fútbol, ¿no? Y uno ya tomando conciencia que como jugador no iba a ser un medio de vida, bueno, empecé la carrera de educación física y bueno, ahí ya me enamoré de lo que es la preparación y bueno, en ese momento, digo que uno va cambiando, ¿no? Pero en ese momento a mí siempre me llamó más ese hecho de la preparación física más que la de entrenador, aunque como digo, con el tiempo ahora uno ya ve el fútbol de otra manera y tiene que estar más preparado, ¿no? Pero en esa época yo me recibí como profesor de educación física en el año 1996 y bueno, después sí todos los cursos de preparador físico y en el 99, bueno, nace Grupo Equipo con Quique a la cabeza y bueno, así empecé un poco mi trayectoria, empezando en un club de Rosario, gracias, que bueno, como siempre digo yo, gran parte de lo que fue mi carrera, se lo agradezco al profe Rodolfo Paladini, porque por ahí sí, todos saben que él me llevó a Venezuela, pero también él me dio la posibilidad de entrar a trabajar a un club de Rosario, Central Córdoba de Rosario, que hoy en día está en cuarta división, pero en esa época estaba en segunda. Y bueno, comencé con Rodolfo a trabajar en categorías inferiores. Él era el coordinador de la preparación física de categoría inferior y bueno, ahí donde fue que lo conocí, año 97, 1997. Y bueno, mis comienzos fueron así, división inferior del Club Atlético Central Córdoba de Rosario, con Rodolfo Paladini como coordinador. Marcelo, si ya nos comentas que Rodolfo fue el que te ayudó a entrar en el fútbol y propiamente a Venezuela, quisiera que nos comentaras más acerca de esa incursión en el fútbol venezolano y bueno, el paso, un resumen acerca de los equipos que pudiste estar y de la experiencia que has tenido en Venezuela con los propios también futbolistas venezolanos. Sí, bueno, como te decía, bueno, en ese club que conocí a Rodolfo, en el año 98, 99, no recuerdo bien, creo que era 98, Rodolfo le surge la posibilidad de ir a Venezuela por Pablo Fernández, también otro coterráneo nuestro,
y bueno, se va al Caracas. Y tuve una primera oportunidad cuando Rodolfo, él va a inferior y después pasa, o creo que va primero a primera, después pasa a inferior, después vuelve a primera. Cuando él vuelve a primera de Caracas, él tuvo la intención de llevarme a divisiones inferiores. Bueno, justo cambió el gerente y bueno, no se dio. Yo de verdad que me quedé muy ilusionado porque estaba con muchas ganas, ¿no?, de volver a trabajar con Rodolfo y encima en un país extranjero. Eso creo que ponerle fue año 2002, 2003. Bueno, esa posibilidad se cayó, como digo, por un cambio gerencial en el Caracas. Y en el año 2005 Rodolfo me llama y me dice que hay una posibilidad en Deportivo Anzoátegui, un equipo de segunda división de Venezuela, que, y bueno, él me describió, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero no sé si pueden, digamos, visualizarse lo que era 2005 fútbol venezolano y encima segunda división. Él me describió algo así como Vietnam, comparado, ¿no?, a lo que a lo mejor yo estaba viviendo en Argentina, porque casualmente yo estaba en un equipo de Rosario ya en tiro federal, que había ascendido a primera división, y él me dice, Marcelo, ¿querés venir a una experiencia a Puerto La Cruz? Yo voy, Rodolfo, yo tengo ganas de ir a conocer otra cultura, una experiencia de vida, y bueno, a mí me gustan estos desafíos. Bueno, me dice, venite por 2 meses. Siempre digo lo mismo, fui por 2 meses a Venezuela en octubre del 2005 y bueno, me quedé 10 años. Así que bueno, para resumir un poco, fue mi primera incursión en el fútbol venezolano, Anzoátegui segunda división, estuve casi 2 años, regresé a Argentina, estuve solamente 3 meses en Argentina y en el 2007 Nelson Carrero, a través de Eduardo Zaragoza, me invitan a trabajar a Zamora de Barinas, en donde estuvimos 2007 y 2008. Bueno, Nelson después deja la dirección técnica, queda Eduardo y arranca como su primera experiencia como entrenador en Zamora, y de ahí nos vamos al Deportivo Italia, donde estuvimos 3 años, 2 como Deportivo Italia, 1 como Deportivo Petare, hasta que en el 2011 o 2010, bueno, se me mezcla un poco la fecha, creo que fue 2011, nos llama el Deportivo Lara, y bueno, ahí estuvimos también hasta el 2013 trabajando en Deportivo Lara, que bueno, fue digamos, en cuanto a éxito, en cuanto a vivencia, en cuanto también a grupo humano, creo que fue algo muy lindo. Y bueno, mi último club de Venezuela fue el Minero en el año 2015, que gracias a Jaudet, que era el presidente, o creo que actualmente es el presidente, me llamaron por intermedio de Restifo. Y bueno, tuve mi última experiencia en Venezuela, bueno, ya después los problemas sociales y surge una posibilidad para mí también en la U de Chile, bueno, fue mi última experiencia, ¿no? En septiembre de 2015 fue donde ya volví a Argentina para en noviembre incorporarme a la U de Chile. Perfecto, Marcelo. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo es ese día a día en los clubes que has podido trabajar? ¿Cómo es ese arrancar por la mañana, luego ese desarrollo por la tarde? ¿Cómo gestionas ese día a día? Mirá, fue algo, como te digo, fueron 10 años, fue mucho tiempo y fue mucho cambio, mucho aprendizaje constante. Los contextos son todos muy distintos. Bueno, ahora yo sé que hoy en día hay muchas armas de capacitación. Sé que tanto José como Rudy, ustedes dos son jóvenes que se capacitan mucho, les gusta estudiar y como verán, a lo mejor ahora aparece la fundamentación de lo que antes nosotros lo teníamos que hacer empírico. ¿A qué me refiero? A lo mucho contextual. Entonces, o a lo mejor uno lee, bueno, hay que trabajar, no sé, 2 turnos, hay que desayunar y después el desayuno a las 2 horas entrenar. Entonces, bueno, entonces yo, por ejemplo, llegué a Puerto La Cruz o a Puerto Ordaz o a Barinas y tú dices, no, pero si puedes trabajar hasta las 9 de la mañana porque después ya no puedes trabajar más por el calor. Entonces es el contexto. Entonces, bueno, los días a día eran muy distintos. En Caracas estuvimos 3 años, ya el clima era distinto. Y bueno, como yo digo, la planificación, como bien se dice ahora, es imposible planificar de una semana hasta para otra, hasta de un día para el otro. Pero el día a día, en los clubes de Venezuela en esa época era, como te decía, depende del clima, generalmente el clima cálido, como me tocó a mí, era arrancar muy temprano. Y generalmente nosotros hacíamos 2 dobles turnos, que a las 4, 4 y media de la tarde hacíamos el turno tarde, miércoles y viernes.
Bien. También te queríamos que compartieras cómo has visto la evolución del futbolista venezolano a lo largo del tiempo que estuviste en Venezuela y ahora ya mismo desde afuera, cómo lo puedes palpar. También seguro tendrá los compañeros que han trabajado contigo y cómo han visto esa manera no solo del futbolista venezolano, sino también a nivel metodológico, el cambio en cuanto al apartado de la preparación física o del apartado condicional. Mirá, yo creo que gracias a los triunfos que tuvo Venezuela, bueno, empezando por la selección, pero bueno, yo siempre, cuando me preguntan, soy sincero y creo que en eso es la base de todo. O sea, la evolución del fútbol venezolano no la podemos medir por la selección nacional, porque la selección nacional, a mi punto de vista, más allá desde Pastoriza, que cambió la cabeza, Richard Páez, Noel, bueno, todos han aportado algo, ¿no? César Faría, pero también tenemos que ser sinceros y que los mejores resultados se obtienen cuando el jugador se va a formar afuera y hay muchos jugadores jugando en el exterior, porque no podemos solamente decir, yo hablo en primera persona porque como les dije al principio fueron 10 años y me considero, mi segunda país me lo considero Venezuela. No podemos decir que el fútbol venezolano creció porque la selección le va bien. No, vamos a decir que el fútbol venezolano creció cuando veamos a los equipos, a los clubes de fútbol venezolano siendo trascendentales o superando fases en Copas Sudamericanas o Copa Libertadores. Y eso solamente pasa a lo largo de toda mi trayectoria. El único club que tiene una política deportiva seria es el Caracas Fútbol Club, porque hace 15 o 20 años que tiene una política deportiva. Hoy hay otro ejemplo, ¿no?, que quieren imitar, tal el caso de Minero, como lo repetí antes, con el señor Jaudet, quieren hacer algo invirtiendo en una estructura como es la ciudad deportiva, que me parece una inversión excelente. Entonces, yo vi y veo que la profesionalización de los entrenadores, preparadores físicos, fue superior a la profesionalización y seriedad de los directivos, salvo casos excepcionales como los que nombramos recién. No sé si trato de explicarme, pero el recurso humano venezolano creo que va en muy dispar el crecimiento de entrenador y preparadores físicos a lo que son los directivos y dueños. No solo pasa en Venezuela, en otros países pasa. Pero bueno, a la larga, hoy ustedes están trabajando en el exterior, hay muchos profes de Venezuela, hay gente, yo sé que están trabajando en Colombia, gente que está trabajando en Perú, en Bolivia. Esa exportación del recurso humano de preparador físico, de entrenador, creo que bueno, ahí habla de un crecimiento del fútbol venezolano, pero solamente en ese aspecto, no a nivel clubes, salvo, vuelvo y repito, el Caracas Fútbol Club, que ojalá muchos lo sigan imitando, ¿no? Cómo invierte en su categoría menor y con un proyecto deportivo, bueno, ¿no?, con Noel San Vicente a la cabeza, Miki Mea Vitali, hoy como gerente, y bueno, y toda su gente, Javier Milán como profe, ¿no? Gente que conoce muy bien el fútbol venezolano. Marcelo, y en ese mismo orden de ideas, has dicho un término, evolución, ¿sí? Tomando ese término como idea principal, ¿cómo crees que ha evolucionado tu forma de entender la preparación física? Desde que comenzaste por allá en Rosario hasta ahora que estás conversando con nosotros. Y un cambio casi, te diría, de 360 grados, José. A mí con la edad que tengo, con 44 años, me tocó recibirme, graduarme desde donde la preparación física del futbolista se hablaba solamente de la estructura condicional del ser humano y salíamos con eso nada más, y yo me dedicaba solamente en esa época a estudiar que cuánto más va a saltar un jugador o cuánto menos tiempo va a ser un jugador los 1000 metros, a tener la posibilidad, gracias a Dios, de hoy poder actualizarme continuamente y ver otros modelos de entrenamiento que creo que están mucho más saludable, ecológico a lo que requiere un jugador de fútbol, ¿no? Como son los métodos actuales de preparación física, que la estructura condicional solamente es una parte de lo que significa el sistema conjunto de un jugador de fútbol. Entonces, hoy en día, los entrenadores jóvenes como ustedes, como los que están surgiendo, tienen esa posibilidad de ese cambio que creo que es muy favorable para la formación de un jugador. Antes solamente nos preparaban para que nosotros formemos un atleta, no un jugador de fútbol.
gracias a Dios, bueno, uno tiene la cabeza abierta con esto de grupo equipo, siempre queremos estar a la vanguardia de lo que son las actualizaciones y bueno, tenemos ese concepto también, ¿no? de esa evolución de la preparación física, que hoy en día, como te decía antes, que hasta a mí antes ni me interesaba lo táctico, no, hoy, aunque no me interese lo táctico, tengo que saber de lo táctico si quiero ser preparador físico de un cuerpo técnico. Bien, Marcelo, tocaste ya el punto de la formación y actualización. ¿Has podido vivir y ver lo que es la metodología tanto en Europa como la de que Sudamérica, que nosotros los preparadores físicos venezolanos tuvimos mucha influencia de la parte del sur o de Argentina en cuanto al tema condicional, que pienso que también era por el tema de época que nos aferrábamos más o venía de una preparación más netamente condicional, que eso está cambiando últimamente. Entonces quisiera que nos indicaras o nos compartieras cuáles son esos cambios que tú ves más importantes en cuanto a la hora de trabajar, en cuanto a la manera metodológica de tareas, que se ve el cambio entre Europa y América. Bueno, como digo, yo creo que el cambio, el principal cambio, y como hablo yo, no siempre digo lo mismo, hablo de que nosotros, por el idioma, nosotros, bueno, gracias a Dios, empezamos a nutrirnos de bibliografía y de española, gracias a Dios por el idioma, ¿no? Porque si hubiéramos dicho que todo esto de la apreciación táctica o del microciclo estructurado hubiera sido en Ucrania, y bueno, capaz que todavía estaríamos esperando la traducción. Tuvimos la suerte de toda esta evolución del entrenamiento del futbolista, nace acá en España, tuvimos la suerte de tener acceso y bueno, le encontramos la vuelta y a decir que bueno, que hoy, como repetía antes, preparamos al futbolista y tenemos un montón de herramientas para preparar tareas que no solamente vayan a una estructura, como hoy está delineado un ser humano o un deportista, la estructura de un jugador de fútbol condicional, socioafectiva, volitiva, táctica, coordinativa. Bueno, antes nosotros ¿qué hacíamos? Solamente teníamos el único objetivo de apuntar la estructura condicional. Quizás, como yo digo también, quizás a mí que me gustaba tanto y en Venezuela me conocían tanto por los juegos, que bueno, yo estaba apuntando sin tener el fundamento a lo socioafectivo, a lo emocional, pero bueno, yo lo hacía empíricamente, y había gente obviamente que decía, ¿qué hace este? En vez de estar haciendo otro trabajo condicional, está haciendo un jueguito con la pelotita, haciendo técnica. Bueno, hoy gracias a Dios están los fundamentos para decir, no, hoy la estructura del futbolista tiene varios aspectos y hay que atacar a todas. Y lo que sí yo veo, y como hablaba también con un colega español, que ustedes lo conocen, como Alex Ortiz, yo sé que lo conocen, y le explicaba que, bueno, estando en un tercer mundo como estamos los sudamericanos, a veces nosotros también tenemos otras estructuras que acá no existen. Por ejemplo, y ustedes me van a dar la razón, acá uno llega a cualquier club y la estructura del contexto no hay problema, todos tienen una buena instalación, todos tienen balones sintéticos. Nosotros en Sudamérica a veces el entrenamiento nos pasamos 1 hora esperando a que termine la escuelita para que está entrenando y no tenemos cancha. Bueno, entonces también tenemos otras necesidades que ellos no tienen acá. Pero bueno, no son excusas y gracias a Dios los que somos inquietos y nos gusta capacitarnos, hoy tenemos toda esta herramienta de todo esto, de toda esta camada de entrenadores jóvenes españoles que, bueno, que han abierto un sinfín de posibilidades para uno, de acuerdo a cómo siente el fútbol, también llevarlo adelante, ¿no? Porque tampoco, no todo lo que está dando vuelta por ahí se asemeja a lo que uno, cómo siente el fútbol, ¿no? Porque esto es un juego y, bueno, el famoso modelo de juego, bueno, cada uno tiene su modelo. Entonces, bueno, o su idea o su pensamiento y también el trato humano hacia un jugador. Pero bueno, creo que la evolución nace por ahí, por ser mucho más específico en las tareas. Marcelo, y cambiando un poquito de idea, me surge una pequeña duda. Por ejemplo, cuando llegas a un club nuevo, cuando sales de Rosario y vas a Venezuela, ¿qué aspecto consideraste más importante antes de hacer labores de campo? ¿Qué crees que es esencial conocer del club a donde vas antes de instalarte, planificar? ¿Qué nos podrías comentar con relación a eso?
Mirá, como te decía antes, José, yo siempre lo primero que me basaba era en afianzar relaciones humanas de la gente que iba a interactuar conmigo en el día a día, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, los directivos, sobre todo el delegado, que es una figura o el coordinador, que en Venezuela es muy influyente, porque como decíamos antes, ustedes saben bien, que a lo mejor en un club de Venezuela, de los 6 días de la semana, quizá entrenan en 4 lugares distintos. Entonces, con el utilero, bueno, obviamente con tu compañero de cuerpo técnico, lo primero que apuntaba yo, afianzar ese feedback en relaciones humanas, porque son los compañeros de tarea que van a estar en el día a día bien. Como siempre uno aprende cosas en el fútbol, ¿no? Que vuelvo y repito, que son importantes la capacitación y los principios, los subprincipios y todo lo importante de todas estas nuevas ideas de entrenamiento que me encantan y las comparto y las estudio día a día. Pero como si un utilero no está contento, el utilero es la primera persona que recibe al jugador de fútbol en un entrenamiento. Eso lo aprendí de un compañero mío, Tito Arruda, lo voy a nombrar porque él siempre lo decía, que lo decía su papá. Si el utilero ya recibe emocionalmente al jugador, lo recibe con mala cara, ya el jugador se predispone mal de entrada. Entonces, fíjense hasta en qué detalle nosotros como cuerpo técnico tenemos que estar atentos. El utilero, que es la primera persona que el jugador recibe, le da su ropa, sus tacos, lo que sea, tiene que estar bien y tiene que estar cómodo en su lugar de trabajo. Entonces, por eso te decía que lo primero que yo apuntaba eran las relaciones humanas, lo primero. Marcelo, tuve la experiencia de estar con varios jugadores que tú has estado, como Evelio Hernández, y me comentaban de esto de los juegos y de la parte socioafectiva emocional, que siempre lo incluías dentro del inicio del entrenamiento como un factor motivante, y que además no solo motivante para poder entrar al campo, sino que también generaba un sistema de premios para que él estuviera más concentrado. Aparte, también quisiera que nos explicara un poquito más sobre eso, un poco más sobre eso y sobre los aspectos que ahora incluyen la neurociencia. Entonces, si nos pudieras abordar o comentar algo sobre estos temas que también son interesantes y que pueden servir a los compañeros. Seguro, Rudy. Mirá, eso es como que lo que yo decía antes. Mirá, yo lo hacía sin empíricamente, pero bueno, tampoco vamos a desvalorizar lo que uno hace empíricamente. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nace eso? De lo que uno siente. Entonces, como un técnico, ¿vieron cuando un técnico dice, no sé, bueno, el Cholo Simeone, a lo mejor él siente que primero hay que defender para después atacar, o Guardiola siente que un fútbol ofensivo, bueno, yo como preparador físico, yo sentía, sin tener la posibilidad en esa época de, como bien tú dices, las neurociencias que hoy hablan del filtro emocional, ¿no? Del filtro emocional tan importante. Bueno, yo eso, lo del filtro emocional, lo estudié hace 2 años. Y bueno, estamos hablando de los jueguitos del año 2005-2006. Bueno, sin tener ese fundamento, pero yo sentía, por eso digo que uno también siente, yo sentía que el jugador tenía que estar feliz para que rinda. Hoy está comprobado, ¿no? Que toda persona que no es feliz no va a dar el máximo, no solamente un jugador de fútbol, sino cualquier persona que trabaja. Bueno, entonces uno lo siente a eso. Entonces yo sentía eso y bueno, ¿qué hacía yo? Quería que el jugador esté feliz. En cada momento que esté feliz, sabía que los entrenadores, porque así le corresponde, a veces ser estricto, bueno, siempre tienen que tener al jugador más concentrado. Bueno, yo trataba de, dentro de lo que significaba una entrada en calor, dentro de lo que significaba un trabajo de velocidad, dentro de lo que significaba un trabajo hasta de resistencia, yo trataba de buscarle algo lúdico para que el jugador sea feliz. Y sí, generábamos un sistema de competencia. Evelio, claro, se acuerda a mí porque, como siempre le digo, Evelio, la casa que él tenía o el apartamento se lo había amoblado todo yo, porque como el sistema de premios eran o un mes un televisor o un microondas o una cafetera, bueno, Evelio ganaba todos los meses, así que él estaba equipado con los juegos de Marcelo, así le decía bueno, una gran persona, pero bueno, Evelio, ya que nombraste, hay otras cosas, bueno, con Evelio mantenemos el contacto, porque bueno, fueron muchos años que pasamos juntos y es un ejemplo en todo. Y como le digo, igual que Miki, Vicente Suano, esa gente, estoy recontra contenta que está en el fútbol venezolano y Evelio tiene que seguir en el fútbol y eso va a cambiar.
pero yo siempre cuento una anécdota y Evelio no la va a contar, porque es algo bueno de él. En Barina, Evelio Hernández, que me veía a mí con esta pasión y también un poco empírico o no, o porque yo era muy inquieto y empezaba siempre que llegaba a los equipos, empezaba a hablar de cuáles son los pilares del entrenamiento que hablamos, el entrenamiento, la nutrición y el descanso, ¿no? Bueno, entonces era fácil entrenar y descansar, pero en nutrición no había todavía tanto material para los jugadores y al jugador no le importaba, el jugador quería comer bien, pero un jugador de la clase de Evelio, por eso hoy Evelio con L84, así que este año cumple 36, 84, 83, no, 84 es. O sea, con 36 años seguramente, estoy seguro que está jugando a la altura de cualquier jugador de 20, pero ¿por qué? Porque Evelio, cuando yo hablaba de eso, no me olvido más, me dijo un día, terminó el entrenamiento, me dice, profe, ¿le puedo pedir un favor? Usted habla de la nutrición, de que hay que comer bien, de que carbohidratos, pero bueno, si usted me puede, usted me haría el favor y me acompaña al supermercado con mi esposa. Pero ¿cómo no, Evelio? ¿Cómo no? Yo lo hago. Y una tarde el entrenamiento nos encontramos en el supermercado, Evelio con Mariel y su esposa, y lo acompañé a hacer la compra del mercado. Fíjese lo que es un jugador profesional, fíjense usted lo que hizo. Entonces esas cosas no están en los libros. Esas cosas, como decimos, los principios, los subprincipios, todo hermoso, pero hay detalles que son mucho más que eso, que es la voluntad, la estructura volitiva del jugador, la voluntad que tenía Evelio de hacer las cosas bien, en un contexto en que Evelio había hecho inferior en Independiente en Argentina, Evelio jugaba al fútbol muy bien, y sin embargo, él era el 10 de Barina, de Zamora, y él quería mejorar. Y como nombre Evelio, también en ese equipo estaba Tomás Rincón, que Tomás Rincón era un jugador que todos le echaban broma, como dicen ustedes, porque no hacía jueguito, nada. Y Tomás Rincón se quedaba después del entrenamiento a jugar conmigo al tenis fútbol para mejorar su técnica individual. Y bueno, no vamos a hablar lo que es Tomás Rincón, pero bueno, eso es siempre querer más. Entonces hay cosas que en los libros no están, pero que uno tiene que acompañar a eso. Porque yo también podría terminar el entrenamiento y decirme me voy a mi casa. Y sin embargo, Tomás me decía que vamos a quedarnos, quedaba. O yo podía decir, no, Evelio, Tomás, tenés que comprar cereales, fruta y verdura. Y no tenía por qué ir a acompañar al supermercado. Pero bueno, yo lo hacía con mucha pasión, lo sentía o lo siento y qué más lindo que un jugador quiera eso, que aparte es beneficio para uno mismo, ¿o no? Si al jugador le va bien, al equipo le va bien, a uno como cuerpo técnico le va a ir bien. Marcelo, y por esa anécdota que nos has contado, y imagino que tendrás muchas más, te quiero preguntar algo que a mí particularmente me impactó bastante, ¿no? Porque coincide que mis inicios en el mundo de la preparación física coincide con la formación de la asociación, con el inicio del diplomado, estabas tú presente, estaba Rodolfo Paladini. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué consejos nos darías para vivenciar esas experiencias en el fútbol profesional como lo has hecho tú? No solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Mirá, José, como yo me acuerdo que cuando un día algo así, yo le dije a Paladini, ¿no? Retrotraigamos la charla al principio que yo dije que entré con 21 años, con 21 años, entré a trabajar a una división inferior recién recibido de un club donde Rodolfo estaba en la primera, él estaba como porque también era joven, estaba como segundo preparador físico alterno, digamos, pero estaba con jugadores profesionales. Entonces yo con esa inquietud también le pregunté, Rodolfo, ¿cómo se hace para estar así con los plantel profesional y para disfrutar? Porque me imagino jugador profesional. Y Rodolfo me dijo una frase, me dijo, Marcelo, mientras más profesional es el jugador, más fácil es para nosotros trabajar. Eso sí, hay que estar preparado, ¿no? Y porque el jugador también tiene un sexto sentido y percibe todo. Y ese es el consejo que doy, José, que hay que estar preparado, que el momento llega y que no hay que tener miedo, porque el jugador profesional, la palabra lo dice, es profesional y va a hacer lo que el entrenador le diga. Eso sí, la oportunidad se consigue pero estando preparado, porque también es cierto que el jugador percibe todo, porque también así me imagino o no me imagino, te cuento lo que mi última experiencia profesional fueron 2018 en Rosario Central, también como profe alterno, y así como Evelio Hernández en el año 2008 me preguntaba, vamos al supermercado,
Hoy un jugador profesional también, un jugador profesional de esa calidad, ¿no? De esa calidad con un pensamiento superior, no al estándar, digamos. Ese jugador que es bien profesional también te va a preguntar, me imagino, teniendo entrenadores de mucho bagaje, te va a preguntar, profe, ¿y esta tarea es condicional o es coordinativa? ¿O es ahí te va a preguntar eso, entonces hay que estar preparado. ¿Me explico? En esa época yo estaba preparado a lo mejor de saber que el jugador profesional debía comer carbohidratos en un 50-60%. Hoy también hay que estar preparado en decirle a un jugador profesional, no, esta tarea es para esto, esta tarea es para lo otro, porque un jugador profesional no le va a hacer a correr como antes 10 pasadas de 1000 metros. Te va a decir, profe, yo no soy atleta. Entonces, bueno, yo el consejo que te doy, o les doy a los jóvenes, es que se sigan capacitando, actualizando, que no se olviden de la relación humana, que es muy importante, que no se olviden del filtro emocional. ¿Qué quiere decir el filtro emocional? Llega a un entrenamiento y no saludas, no te sonreís, no tenés buena cara, por más que te estudiaste los 100 libros que hace de preparación táctica y estructurado, el jugador le caíste mal como persona y ese entrenamiento no va a ser bueno para nada. Yo doy siempre mucho esos consejos, José. Siempre somos humanos y entrenamos a humanos antes que a jugadores de fútbol. Está como hace poco fue una charla del profe Signorini, un profe más grande que nosotros, que entrenó a Maradona, muy famoso, a Messi, y él dice que estamos en una etapa en que tenemos que prepararnos más sobre futbolistas que de fútbol. ¿Me explico? O sea, ya la parte de prepararnos para el fútbol, nos metemos a internet y tenemos todo, ¿no? Cualquier tarea, tenemos microciclo, tenemos estructura, tarea para esto, rondos, todo. Pero tenemos que prepararnos también para futbolistas. ¿Y a qué se refiere? A lo que te digo yo, a las relaciones humanas, al filtro emocional. Esa es la clave, me parece. Bien, Marcelo, para ir cerrando, y yo creo que este podcast se queda corto y creo que tendríamos que realizar una segunda parte seguramente para que nos cuentes un poco de algunas experiencias más que has tenido del inicio en Venezuela, sobre todo porque seguro va a ser muy, muy enriquecedora, porque has hablado de conceptos fundamentales como son la pasión, las competencias del preparador físico que no están relacionadas o digamos que no vienen en la carrera de educación física, que no están en el pensum, las relaciones humanas y el filtro emocional que son aspectos fundamentales que uno como preparador físico va experimentando y va consiguiendo a lo largo de la carrera. Quisiera que también, como hablaste de preparación y como dije, para ir cerrando, si tienes alguna recomendación en cuanto a alguna formación, en cuanto a algún libro que estés leyendo últimamente o que algún libro que te haya llenado más, aparte de toda esta experiencia como tú has indicado, que hay cosas que no se encuentran en los libros, pero sí una recomendación para estos profes que están empezando o que se encuentran en Venezuela y quieren seguir profundizando y creciendo. Mira, sí, les recomiendo el libro del profesor Fernando Signorini, que como te digo, un profe, no me acuerdo el nombre, no quiero darte un nombre porque seguro me voy a equivocar una palabra, pero bueno, el libro de Fernando Signorini, que está en internet, y el profe habla mucho sobre esto, él fue uno de los primeros, también empíricamente, que empezó a trabajar específicamente en el futbolista. Y hay muchas frases en ese libro que al jugador, primero, que al profe joven, primero lo va a inspirar desde lo humano, ¿no? Desde lo humano sobre todo. Y segundo, lo va a seguir convenciendo de las nuevas tendencias metodológicas en cuanto a esto de que nosotros antes entrenábamos a atletas y ahora entrenábamos a futbolistas. Hay una anécdota muy divertida que es que él dice que él vio que nosotros antes entrenábamos a caballos de carrera, cuando en realidad nosotros tenemos que entrenar a caballos de polo, y es la realidad. Bueno, pero hay miles de anécdotas que el profe Signorini, Fernando Signorini, cuenta en ese libro, los recomiendo porque después, para recomendar libros de metodología, de cuestiones tácticas, hay miles, todos los días sale uno nuevo, hay muchos, y bueno, en internet están, pero ese libro yo creo que es para leerlo, cualquier profe que quiera ser preparador físico lo tiene que leer. Y bueno, nada,
como vos decías bien, las competencias, una competencia muy, muy importante que no lo hablamos, es de la adaptabilidad, que eso lo lleva a la pasión, porque conozco muchos profes que han querido trabajar fuera de su país, fuera de su ciudad, a una hora, y no se adaptan a los cambios. Bueno, hay que tener un poder de adaptación muy importante para trabajar en esto, ¿no? Marcelo, ya para ir finalizando, ¿alguna frase que te motive, que hayas hecho tuya y que la lleves grabada contigo con el día a día? Mirá, yo creo que lo que te dije antes, yo creo que mi caballito de batalla en Venezuela y bueno, y en los lugares donde estuve, pero sobre todo en Venezuela, que fue mi experiencia más larga y de mayor continuidad, es que el jugador sea feliz. Esa me fue mi frase y ese era mi objetivo en el día a día. Por eso a lo mejor me salía esto de los jueguitos, de los juegos, de las competencias y que bueno, cuando uno va en busca de un objetivo, que lo tiene claro, después la creatividad hasta surge sola, porque hasta en los mismos entrenamientos surgían esos juegos lúdicos que bueno, como bien lo dicen muchos jugadores, quizás me recuerdan por eso y de verdad que es lo que uno quiere, ¿no? Que lo recuerden como buena persona y que lo hacían pasar un buen momento, nada más. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto y un placer, como lo dije anteriormente. Quizá tendríamos que hacer una segunda parte para que nos contara muchas más anécdotas y experiencias, que eso es, creo que algo fundamental, el compartir esa experiencia, porque más allá hay cosas que están en los libros o en internet, como tú dices, que está al alcance de todos, pero estas experiencias personales son las que contribuyen mucho más y lo que enriquecen mucho más. Por eso también la recomendación de mi parte es que el profe que se está formando, que viva ese día a día, que pueda relacionarse con personas que ya están dentro del fútbol, tanto a nivel profesional como a nivel de otros países, para que pueda crecer, porque eso es lo que realmente te hace crecer, relacionarte y aprender de esas vivencias de otros. Así es, así es. Bueno, ahí me acordé, Fútbol llamado a la rebelión. Se llama el libro para los profes, Fútbol llamado a la rebelión. Ojalá que, no sé si está en online, ojalá que sí. Y bueno, como si tengo que recomendar un libro es ese. Y bueno, Rudy y José, les agradezco sobremanera, los felicito, ojalá haya mucha gente emprendedora como ustedes, que lo que hacen es fortalecer y enriquecer a esta linda profesión, pero que no es fácil. Y bueno, correr tras los sueños es lo que hay que hacer, no queda otra. Marcelo, para mí ha sido un verdadero placer tenerte aquí, que nos hayas contado un poco tu experiencia y nada, eternamente agradecido contigo y con el tiempo que nos has podido dedicar. Por favor, el agradecido soy yo y cuando quieran me llaman, que a su entera disposición.